Bueno, bienvenidos, hermanos, hermanas, aquí estamos y bienvenidos. Bueno, y le voy a pedir a Pamela que nos haga una oración, ya que está allí entrando, mientras esperamos también que se integren también los hermanos. Una oración para comenzar. Ustedes saben, siempre tenemos que orar para pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento espiritual para entender, no solamente escuchar, sino entender su palabra, ¿no? Es un elemento muy importante a tener en cuenta y por eso tenemos que orar. Como después que terminamos el estudio, siempre tenemos una palabra de agradecimiento con el Señor Jesucristo. Así que Pamela, también le damos la bienvenida a la hermana Ana María. Pamela, vamos con la oración. Amén. Padre Celestial, gracias le damos en el nombre de su Hijo Jesús por la vida, Señor, por escuchar su palabra cada día, por nuestra familia, Padre. Le pedimos, Señor, que esté con nosotros, Señor, que nos ayude a entender su palabra, que nos dé esa sabiduría que nos falta, que llegue a nuestros corazones y que utilice a sus hijos también, Jehová. Le pido, Señor, por todos, por mi hermano Fernando, por la hermana Net, Karina, por cada uno de nosotros y de toda la gente que nos escucha, de toda la gente que necesita, Señor, de esa palabra, que necesita fortalecer su espíritu, Padre. Todo se lo dejo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Como les decía, hoy estamos con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Muy interesante capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que bueno, abran sus Biblias y comencemos. Bueno, recuerdan que Jesús había comenzado un conflicto directo con los fariseos y con los saduceos. ¿Quiénes son los fariseos y los saduceos para aquellos que nos ven por primera vez? Tenemos que explicar que, claro, aquellos que venimos estudiando la Biblia conocemos de qué se trata. Los fariseos y saduceos son religiosos hebreos que tienen algunas diferencias entre ellos, pero que eran los que en definitiva también ejercían el poder, un poder muy especial que tenía el pueblo hebreo en ese entonces, ya que estaba conquistado por el Imperio Romano. Pero en materia religiosa, eran religiosos profundamente, los fariseos eran muy afines claramente a la ley mosaica, al estudio de las escrituras. Los saduceos tenían algunas diferencias con los fariseos, por ejemplo, no creían en la resurrección, entre otras cosas. Ejercían el poder. Eran como una especie también de sectas o partidos, inclusive políticos, dentro de ese mundo, dentro de ese contexto del tiempo de Jesús. Bueno, en ese entonces, para entrar en este capítulo, veamos que Jesús le pide una confesión a sus discípulos. ¿Y quién habla precisamente en nombre del grupo? Pedro. Pedro, vamos a tener que hacer algún día un estudio particular. En alguna ocasión hicimos de Pablo, pero de Pedro también tenemos. Era uno de los discípulos de Jesús que siempre trataba de ser como el líder. Yo sé que fue Pedro el primero que confrontó eh, con Jesús. Este, eh, Así que bueno, fíjense ustedes hasta qué extremo. Era el primero que contestaba, que preguntaba, entre otros. En fin, vamos a ver todo esto. Los fariseos y los saduceos entonces también
le pidieron una señal a Jesús. Ya está la segunda solicitud de señal que le pedían a Jesús. Ustedes recuerdan, ya habíamos visto cómo le había contestado Jesús. Ahora veremos. Le pedían una señal del cielo y el Señor les remitió nuevamente al profeta Jonás. Y ahí lo vamos a ver. Vamos, Leticia, a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis? Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 12, por allí por el versículo 38, los escribas, otro grupo, y los fariseos también habían pedido una señal. Y en aquel momento el Señor les presentó la señal de Jonás. Entonces, ahora vemos que lo va a hacer nuevamente. Pero primeramente les llamó la atención al hecho de que, aunque ellos eran efectivos en predecir, por ejemplo, el tiempo, que bien nos vendrían en estos momentos, ¿no? Acá que con todo estamos hablando del tiempo, el clima, no parecían capaces de reconocer las señales de los tiempos. De hecho, los líderes religiosos estaban tratando de hacer caer al Señor Jesús en una trampa, como tantas veces lo intentaron. Y él iba a advertir a los suyos que tuviesen cuidado con estas sectas. Vamos a leer, Pamela, el versículo 4. Amén. Esta generación mala y adúltera busca una señal, mas no se le dará sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Nuestro Señor Jesucristo les había presentado muchas señales, pero ellos no la aceptaron. Por segunda vez destaca entonces la predicción de la señal de Jonás. En el capítulo 12, allá por el versículo 40, les había dicho por qué, como estuvo Jonás en el vientre de aquel monstruo marino durante 3 días y 3 noches, les decía que así iba a estar el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estos fariseos y saduceos no estaban precisamente dispuestos a aceptar aquella declaración como una señal. Pero en este capítulo que estamos estudiando vamos a ver 3 puntos de vista sobre Jesús. Los fariseos y los saduceos le consideraban un impostor y no creían que él fuera el Mesías. Pensaban muchos que, la multitud, la gente de aquel entonces, que él era Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías, otros Jeremías y algunos otros profetas. En esto fueron ciertamente halagadores, aunque se equivocaron completamente, ¿no? Sus discípulos entonces representaban el tercer punto de vista. Ellos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces veamos, los fariseos y los saduceos estaban pues otra vez pidiendo una señal.
Jesús le dijo que no se las daría ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Pero hay una frase allí en el relato que escuchábamos a la hermana, que es muy interesante. Dice, y dejándoles, se fue. Es que su actitud tuvo un carácter dominante, terminante, al volverse y alejarse de ellos. Y después Jesús previno a sus discípulos. ¿Y sobre qué previno? Fíjense ustedes qué interesante, sobre la levadura de estos dirigentes religiosos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, vamos a pedirle a Leticia que nos lea los versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Bueno, vamos a entender esto. En Mateo 13, ustedes recuerdan, afirmando que la levadura se refiere siempre a un principio del mal, ¿eh? y en ningún caso un principio del bien, lo cual confirmó el Señor cuando advirtió sobre la levadura. Si a uno se le previene contra algo, esto no será ni agradable ni bueno. Al principio los discípulos no entendieron el significado de la levadura. Muchos pensaban que se refería a la levadura del pan, que se usa en el pan. Pero veamos bien cómo es la cuestión. Vamos a leer, Leticia, los versículos de 8 al 12. Del 8 al 12. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, ahí ya está la explicación, ¿no? Si el asunto se hubiese referido al pan material, los discípulos tendrían que haber recortado sus pensamientos, analizado y los llevaría a aquellos milagros que había hecho Jesús cuando proveyó de pan para los 5.000 y luego para los 4.000. Pero el tema no tenía que ver con el pan material. La levadura, según la interpretación del Señor, era la falsa doctrina, el elemento malo. Cuando la gente habla de la levadura del Evangelio, yo creo que está incurriendo allí en una contradicción de términos. La levadura nunca constituye una ilustración del Evangelio, sino que es siempre simbólica del mal. Si nosotros aceptamos al Señor Jesús en su autoridad, debería estar claro de una vez para siempre lo que la levadura representa. Entonces llegamos ahora al párrafo en que Jesús pide una confesión con respecto a sí mismo. Y este es un pasaje realmente muy interesante que tiene este capítulo. Durante nuestro recorrido por todo este evangelio, según Mateo, tendríamos que reflexionar profundamente en su contenido, porque este libro constituye la clave para el resto de las Sagradas Escrituras.
Por eso siempre tenemos que poner mucha atención en esto. Necesitamos hacer distinciones claras y observar cuidadosamente los acontecimientos. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lea el versículo 13. Versículo 13. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta que podríamos formularla también nosotros a mucha gente y veremos qué respuesta. Primero, vamos a ubicarnos. Si miramos un mapa, encontraremos a Cesarea de Filipos, que estaba situado al norte allí del mar de Galilea. Es decir, que el Señor se encontraba en el norte y en las condiciones oportunas de encaminarse hacia Jerusalén y lo que iba a ser el plan de Dios, la cruz. Pero antes de comenzar el viaje, había dos cosas que sus discípulos debían tener claras y que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Quién era él y qué iba a hacer? Son dos realidades sobre las que debemos tener una idea clara para definirnos como cristianos. Tenemos que saber quién es él y debemos conocer lo que él hizo. Tenemos que apropiarnos de esas verdades para ser salvos por la fe. Observemos la primera pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta. Es una pregunta que está formulándose hoy día todavía, ¿no? Y que tiene que ser respondida por mucha gente y tenemos que explicarla. Él es aún la persona más polémica todavía hoy día que jamás ha vivido la Tierra. Traigan al personaje que traigan. Y en este pasaje, hermanos, hermanas, podemos oír el punto de vista de las multitudes que le siguieron en aquel tiempo. Si nosotros formuláramos esta pregunta en cualquiera de nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, seguramente tendríamos respuestas similares porque las personas todavía continúan confundidas acerca de Jesús. Pero vamos a ver la respuesta a la pregunta. Versículo 14, Leticia, versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Algunos pensaron que Jesús era Juan el Bautista. Ya conocemos la historia de Juan el Bautista. Que era un personaje muy especial, reconocido en su tiempo, sin duda, ¿no? En nuestro tiempo hay mucha gente que piensa que Jesús fue un gran maestro. Y en aquel tiempo hubo quienes dijeron que Jesús era Elías, el profeta, que había sido ciertamente un gran personaje. Y hay mucha gente en la actualidad que no pone en duda la grandeza de Jesús. Muchos lo consideran una buena persona, otros pensaron que Jesús era Jeremías, aquel profeta que lloraba. En algún momento Jesús lloró también. Así que aquellas multitudes le reconocieron el mérito de ser un gran profeta. Como vemos, hay una gran variedad de puntos de vista sobre la persona de Jesús. Y estas eran las opiniones de gente corriente de aquella época y que también
con alguna variedad en nuestra época. Pero, ¿qué pasa? El Señor Jesús se dirige a sus apóstoles. Vamos a leer los versículos 15 y 16, Leticia. 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había llegado, hermanos, el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión y hacer una confesión. Evidentemente, Simón Pedro fue el portavoz del grupo y le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, quiere decir, ¿no? Aquel que había sido ese Mesías predicho en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús era precisamente el cumplimiento de aquellas profecías. También le llamó el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento, sin duda, fue la mejor confesión y el más alto tributo que se le pudo dar a Jesús. Nada menos que nada más que Pedro. Ese personaje que en algún momento el propio Jesús le dijo Satanás a él, pero después veremos esa historia. Pero veamos la reacción de Jesús ante la manifestación de Pedro. Vamos, Pavel, a leer el versículo 17. Amén. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón, Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, ahí aclarando un poquito que se te cortó un poco, habló a Jesús y le decía a Simón, eres hijo, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, digamos, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. ¿Vamos entendiendo esto? Solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido en conocimiento real, ¿no? En una persona. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros. Por eso Jesús le dijo a Pedro que ningún hombre le había revelado esto. Nosotros podemos conocer hoy a Jesús exactamente de la misma manera. Si el Espíritu de Dios le hace a él real y una realidad para nosotros. ¿Y qué continúa diciendo Jesús, Leticia, en el versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es muy importante, muy trascendente. Cuidadosamente tenemos que analizarlo. Dice, ¿sobre qué roca, vamos a preguntarlo, edificó Jesús su iglesia? Algunos dicen que fue edificada sobre Simón Pedro. Bien, obviamente no es así. Porque aquí hay un juego de palabras. En el griego original dice, tú eres Petros, que es un pequeño trozo de roca. Y sobre esta Petra, roca firme y sólida, edificaré mi iglesia. Otros creen que Cristo está edificado
está edificando su iglesia sobre la confesión que hizo Simón Pedro, pero no es así. ¿Qué es la roca? Es más, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Y la iglesia está edificada sobre Cristo. Y tenemos la explicación misma de Simón Pedro al respecto. En su primera carta, en el capítulo 2, dice, viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y el mismo apóstol Pedro citó al profeta Isaías, que estamos estudiando en el capítulo 28, ya lo veremos en los próximos días, que dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Él es el fundamento. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios también. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero fíjense ustedes, hermanos, esto es muy importante, la iglesia aún era una realidad futura. Cuando Jesús hizo esta declaración, no existía como, digamos, terminología, como fundamento, como institución, lo que se conoce como iglesia. Sí, podríamos decir que espiritualmente se estaba desarrollando porque estaba afirmada sobre Cristo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y no empezó a existir, digamos, como institución hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo. No podía haber iglesia hasta que estos acontecimientos hubiesen tenido lugar. Las puertas del infierno se refieren precisamente a la muerte. La palabra griega utilizada para el infierno es Hades, con H, Hades, que equivale al hebreo Sheol del Antiguo Testamento, que se refiere al mundo invisible y significa muerte. Para entender, hay dos caminos. Uno, cuando morimos, pasamos a otra dimensión, al templo del cielo. Los que creen en Jesucristo, y al Seol, al infierno, los que han sido conquistados por el pecado a través de Satanás. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de una institución, sino de la iglesia espiritual que conforman los escogidos, el pueblo remanente judío y aquellos que se integraron precisamente a esta iglesia espiritual de Cristo. Algún día el Señor mismo descenderá, como sabemos, del cielo con una voz potente, que será como la voz de un arcángel y como una trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados, los que hayan muerto en ese tiempo. Y verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán contra su iglesia, contra nuestra iglesia.
¿Qué dice el versículo 19, Leticia? Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pregunta, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron entregadas a Simón Pedro? Solamente. No. Jesús las entrega a aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro. Aquellos que conocen a Cristo como su Salvador. Cualquiera de ustedes, hermanos, o aquellos que han sido escogidos y definidos y se han entregado como hijos de Dios, tenemos las llaves igual que cualquier otra persona que las tenga. Las llaves eran un distintivo de autoridad del oficio de los escribas, que interpretaban las escrituras al pueblo. Y bueno, si vamos al libro de Nehemías, se ven allí, pueden después revisarlo en el capítulo 8. Todo cristiano tiene en la actualidad la palabra del Señor, y esa palabra, esta que estamos estudiando, son las llaves. Si nos callamos o ocultamos la palabra, es como si atásemos en la tierra, es como si cerráramos la tierra. Si comunicamos la palabra, si proclamamos la palabra, es como si desatásemos en la tierra. Ningún ser humano, o iglesia o denominación en particular, tiene las llaves con exclusión de todos los demás creyentes. No hay ninguna religión que se denomine cristiana, congregación, secta. No, no, no. Las llaves son de aquellos que han entregado su vida a la voluntad de Cristo. Y tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el Evangelio, porque es el único mensaje que puede salvar a una persona. Porque es la palabra de Dios. Y esta es una gran revelación. Por lo tanto, ¿quién se considera suficiente ante esta impresionante responsabilidad? Es lo que tenemos que entender. Es el centro, es la llave, es la señal, es la clave, es el código, es la palabra. ¿Y cómo termina todo esto de Jesucristo? Vamos a leer el versículo 20, Pamela. Amén. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Mesías. Parece. El Señor hizo este pedido porque el simple conocimiento de quién es Él nos salva. Si yo conozco que Jesucristo es el Mesías, pero eso no salva a la persona. Para recibir la salvación, tenemos que conocer verdaderamente quién es Él, lo que Él hizo y aceptarlo por la fe. Ahí, ¿me entienden la diferencia, no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo creo en Dios y se acabó. Pero
no sabe a ciencia cierta, ni siquiera. Sí, yo conozco a Jesucristo, una buena persona. No. Bueno, veremos a continuación cómo Jesús anunció su muerte y su resurrección. Por primera vez se los dice a los discípulos, aproximadamente 6 meses antes de que sea crucificado. Ya les estaba dando el plan de Dios a los discípulos. ¿Y por qué esperó tanto tiempo en comunicar un anuncio tan importante? Bueno, hermanos, hermanas, evidentemente los discípulos no estaban preparados para ello, ni siquiera en ese momento, a juzgar por lo que fue la reacción. Él repetiría en 5 ocasiones la noticia de que se dirigía a Jerusalén para morir. Capítulo 17, 2 veces, capítulo 22, capítulo 20, 2 veces. Bueno, a pesar de la enseñanza intensiva, los discípulos no captaron el significado del anuncio hasta después de su resurrección. Y muchos hoy día, y muchos que concurren a la iglesia, tampoco han captado el significado de esto. Vamos a leer, Leticia, el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, sin duda, qué confesión. Esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Este es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó. Bueno, como ya hemos dicho, tenemos que saber quién es Él y lo que hizo por nosotros. Si nosotros conocemos bien estas verdades y por la fe creemos en ellas y las aceptamos, ahí viene la salvación. Esto no había sido revelado antes, excepto a Nicodemo, al principio del ministerio del Señor, como está relatado en el Evangelio según Juan, capítulo 31. Capítulo 3 de Juan, capítulo 3. Pero vamos a leer, Leticia, nuevamente, mejor dicho, vamos a continuar, los versículos 22, vamos a leer el 22 y también el 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Una vez más aparece Pedro. Y miren qué manera, ¿no? Y cómo reacciona Jesús. Esencialmente lo que Pedro estaba diciendo era: eres el Mesías, el Hijo de Dios, y tú no puedes ir a la cruz. Era evidente que la cruz no estaba en absoluto en el pensamiento de los apóstoles. Y esto es una acción satánica, negar estos hechos y verdades del Evangelio, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. La muerte sustitutiva de Cristo es lo único que puede salvarnos. Más adelante, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, confiesa y dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas, dice Pedro en esa carta, por sus heridas fuisteis sanados. ¿Qué transformación tenía lugar en un futuro en la mente de Pedro? Pero en este incidente relatado por Mateo, primero pudo decir por el Espíritu Santo que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, al momento siguiente, permitió que Satanás le engañase. Fíjense ustedes, estamos hablando de un discípulo con Jesucristo presente y que entró en estas situaciones. Si habrá que cuidarnos, hermano, porque no tenemos al Maestro con nosotros presente, viviente allí, sí lo tenemos espiritualmente, y a veces nosotros caemos en estas contradicciones como cayó un discípulo de propio Jesucristo. Vamos a seguir un poquito, vamos a leer el 24, Leticia, a ver qué le dice Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es para encuadrarlo. Teníamos que hacer un cuadrito, colgarlo y mirarlo todos los días. Porque esta es la acción. Nosotros somos discípulos del Señor. Estamos aprendiendo. Él nos está enseñando con su palabra. Somos los que a veces negamos muchas cosas. Muchas cosas negamos. Pero nos cuesta negarnos a nosotros mismos. O miento. Negarnos significa colocar nuestro ego fuera de la escena y poner en su lugar a Cristo. Y con respecto a la cruz, no tenemos que llevar la cruz de Cristo, sino nuestra propia cruz. Si hemos de seguirlo, hay una cruz para ustedes y hay una para mí. Eso es lo que tenemos que cargar. Pero tenemos que destinar todo a la voluntad de Cristo. Finalmente vamos a leer, Leticia, para ir cerrando, los versículos 25 al 27 y dejamos el 28 para comenzar a estudiar en el próximo encuentro el capítulo 17, capítulo 17. O sea, hoy cerramos con el 25 al 27, 25, 26 y 27. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, el sendero que Jesús y sus discípulos recorrerían sería de penalidades y de sufrimiento. Pero al perder así su vida, hallarían una mejor. El que no asumiera los riesgos incluidos en convertirse en discípulo del Señor Jesucristo, a la larga perdería su vida. Porque si para un individuo fuese posible, con el propósito de preservar su vida, su propia vida, ganar al mundo entero, pero en el proceso perdería su alma. ¿Y qué valor tendría las cuestiones materiales si pierde su alma?
pero queda una esperanza, ¿no?, para los verdaderos discípulos. En la segunda venida de Jesucristo, el juez dará a cada uno su propia recompensa. Ahí está el quid de la cuestión, hermanos. Yo creo que esta enseñanza que en este capítulo de Mateo es de un valor material, concreto, específico. Por supuesto que ni que hablar del valor espiritual que tiene, pero tiene en la práctica para nosotros una enseñanza vital. ¿Es verdad o no que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad? Somos testarudos en hacer lo que nosotros queremos y fracasamos, le erramos. La voluntad tiene que ser la voluntad del Señor. Y en la medida que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, ganamos en vida, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Muchos dirán, pero ¿cómo? ¿Entrega la vida a Cristo y gana en vida? Sí, entregamos nuestra vida de pecado porque ganamos la vida de salvación. Entregamos este momentito en que estamos en este mundo perverso, destructivo, permanentemente, cada vez peor, porque ganamos la paz y la justicia de nuestro Señor. Esto es la enseñanza clara y perfecta que surge de este maravilloso capítulo de Mateo. Léanlo durante la semana. Van a seguir aprendiendo cosas, porque Él nos está enseñando. Bueno, ¿alguna duda? Yo creo que acá no hay duda ninguna, porque es tan clarito la enseñanza. Si el mundo discerniera sobre esto, ¿no?, otro sería el mundo, otras serían las situaciones, no esto tan malo que tenemos hoy día. Pero en fin, hermanos que nos siguen en este estudio, vamos a hacer una oración como siempre de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por toda esta maravillosa enseñanza que hemos recibido. Así que cerremos nuestros ojos. Qué maravilloso, Señor, cuando tú nos hablas. Cuando tus palabras llegan profundamente a nosotros, Señor, se despierta una sensación, un sentimiento que nos potencia, que nos da luz, que nos aparta de las tinieblas. Estamos regocijados cuando tú nos hablas, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por poder escucharte. Gracias por disciplinar nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos ayudaste a reconocer por qué tu sangre y tu muerte. Claro que tenemos el sentimiento humano que tuvo Pedro de dolor sabiendo de tu sacrificio y de tu muerte. Pero a través de tu palabra entendimos que eso era la salvación para nosotros. Inmerecida por pecadores que somos, pero recibida porque tú nos has dado esa salvación con tu amor. Gracias porque tú nos enviaste al Espíritu Santo y nos mantienes protegidos,
apartado de este mundo. Estamos, Señor, esperando tu venida para integrarnos contigo en el templo del cielo. Y algún día, con la iglesia tuya, Señor, con tu esposa iglesia, ver a esta tierra para cogobernarla contigo. Destruida la maldad, destruido el maligno y viviendo en la luz divina y eterna. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí hoy, escuchando tu palabra. Se apartaron del mundo para estar escuchando tu palabra, Señor. Somos instrumentos de tu mensaje a través del profeta Isaías y del apóstol Mateo, semana tras semana. Y sentimos que nuestro corazón se pone refulgente porque tu amor se hace presente. Bendice a Leticia, a Pamela y su familia, a Ana María, a la hermana Neta, a todos los hermanos en Cristo, a todos aquellos que están sufriendo, pasando pruebas y que tú nunca abandonarás. Por eso, una vez más, gracias, Señor Jesús. Que toda la gloria y voluntad sea la tuya. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, después de agradecerlo al Señor, uno se siente mejor. Amén, es cierto. Qué poco seríamos si no agradecemos a nuestro Señor Jesucristo. Qué poco. Realmente, qué odiosos. Qué desagradecidos. Todos los días, a toda hora, agradecer. Agradecerles inclusive por el dolor que podamos tener, por las situaciones malas que podamos pasar. Le agradecemos porque sus pruebas son las que nos fortalecen. Y Él nos fortalece a través del Espíritu Santo. Hermanas, que tengan un buen fin de semana, protegiéndose del frío, cuidándose, y estaremos la semana que viene con Isaías y con Mateo, siguiendo estos ejemplos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, Pamela, a toda tu familia.